Tú eres lo que comes. Pero ¿cuán cierto es el dicho? Lo que comes afecta cómo te sientes. Comer de más o comer de menos puede afectar tu salud y hasta tu calidad de vida. La buena nutrición es importante para tu bienestar, tus niveles de energía, tu memoria, tu imagen corporal, tu comportamiento y tu salud mental. Por otro lado, la comida chatarra, alta en calorías, azúcares y grasas, puede que te satisfaga en el momento, pero a corto y largo plazo pueden impactar tu salud mental, llevándote o aumentando tu ansiedad y depresión. Así que pendiente a lo que comes. No dejes que la comida tenga control sobre ti, descarrilando tu equilibrio alma, cuerpo y mente. Porque después de todo, sin salud mental, no hay salud. Hola queridas amigos y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental No hay Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. En el episodio de hoy hablamos de la nutrición y tu bienestar. Tu cerebro se encuentra activo 24/7/365. Al igual que tu automóvil, a tu cerebro le hace falta combustible para llevar a cabo todas sus funciones. Y ese combustible proviene de los nutrientes dentro de la comida que ingieres. Vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras, proteínas, aminoácidos, grasas y carbohidratos. Pero no todo lo que ingieres es buen combustible. Es importante nutrirte de un combustible de alta calidad, así como el alto octanaje que utilizas en tu carro. Para asegurarte de que lo que comes te nutra bien y no altere tu cuerpo y tu mente, es primordial el conocer cómo la comida puede afectar de manera positiva o negativa en tu bienestar físico y emocional. Recordando siempre que una alimentación saludable comienza con la elección de alimentos saludables. Antes de adentrarnos en el tema del día, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema. ¿Sabías que hay muchos factores que influyen en tu relación con la comida y en tus comportamientos alimenticios? Cultural, social y familiarmente, la comida nos une. Partir el pan con otros es una manera de compartir. El estatus económico también va a tener una influencia, ya que lamentablemente el acceso a una alimentación más saludable tiende a ser un poco más costosa. Otros factores influyen como la evolución y la psicología, como a través de los milenios hemos cambiado nuestra alimentación y dado una importancia psicológica a lo que comemos. ¿Sabías que la comida chatarra es muy poco saludable para ti debido a su alto contenido de azúcar, sal, grasas trans o saturadas, preservativos e ingredientes procesados? Es por eso que el alto número de calorías contenidas en la comida chatarra se le conocen como calorías vacías, o sea, calorías que provienen de alimentos que no tienen nutrientes o cuando las calorías del azúcar y las grasas superan los nutrientes que se encuentran en esos alimentos. ¿Sabrías que a corto plazo la comida chatarra puede causar un aumento de los niveles de azúcar en tu sangre, alzas en tu presión arterial, aumentar los factores inflamatorios en tu cuerpo y debido a cómo activa los centros de recompensa y satisfacción en tu cerebro, te puede llevar a los atracones o binge eating, o sea, comer en exceso? ¿Sabías que a largo plazo la comida chatarra puede tener efectos irreparables en tu salud, causando obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, estreñimiento, problemas intestinales, un pobre sistema inmune, aumento en el riesgo de las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson, empeorar tus alergias y el asma y puede causar o empeorar la ansiedad y la depresión? ¿Sabías que el estrés es una de las principales razones por las cuales las personas caen en conductas alimenticias poco saludables? El comer en exceso o comerte tus emociones significa comer más de lo necesario para tu sustento diario, mayormente de forma rápida y precipitada como manera de adormecer el dolor y la angustia.
Comer en exceso puede provocar un aumento en tu peso y llevarte a la obesidad y a la diabetes. Y esa obesidad, por su parte, puede causarte una baja autoestima, lo que puede llevarte a comer más, entrando en un círculo vicioso difícil de escapar. Tu salud mental al día. Una buena alimentación puede fomentar tu salud mental. Una dieta balanceada no tan solo va a hacerte sentirte y verte mejor físicamente, sino que también le va a proveer a tu cuerpo y a tu cerebro los nutrientes necesarios para sentirte mejor mentalmente. Una dieta inadecuada puede provocar cansancio, dolores de cabeza, pobre toma de decisiones y hasta empeorar tu habilidad para reaccionar de manera rápida y adecuada cuando la situación lo merite. Una dieta pobre puede agravar e incluso llevarte a la depresión y a la ansiedad. Pero, ¿cómo puede la comida afectarnos de esa manera? Para eso es importante saber qué son los alimentos procesados. Estos alimentos son aquellos altos en harinas y azúcar, como las golosinas, el helado, las papitas o esa suculenta hamburguesa de tu restaurante de comida preferida, entre otros. ¿Tú sabes a los que me refiero? A esas comidas que encontramos tan deliciosas porque activan en el cerebro el sistema de recompensa y placer, el mismo sistema que tiene que ver con las adicciones, entrenando a tu cerebro a anhelar y preferir esa comida sobre alimentos ricos en nutrientes. El azúcar y los alimentos procesados pueden conducir a la inflamación en todo tu cuerpo y también en tu cerebro, lo que puede contribuir a los trastornos del estado del ánimo. Cuando te sientes estresado o deprimida, a menudo es la comida chatarra lo que te pide tu cuerpo para sentirte mejor. Pero eso tan solo va a empeorar la situación, causando que tu cuerpo quiera más estas comidas más y más cada vez. La mejor manera de alejarte de los antojos por alimentos poco saludables es bien simple y sencillamente dejando de comerlos. Para mejorar tu salud mental debes aumentar el consumo de las frutas y los vegetales junto con alimentos ricos en ácidos grasos de tipo omega 3, como los que encontramos en el pescado. Los vegetales de color verde son protectores cerebrales. El consumo de verduras de hojas verdes puede ayudar a reducir los problemas cognitivos en la edad avanzada gracias a las acciones neuroprotectoras de la luteína, el folato y el betacaroteno. El añadir una porción diaria de vegetales de hojas verdes a tu dieta puede ser una forma simple de contribuir a la salud de tu cerebro. Las nueces, semillas y legumbres como los frijoles y las lentejas también son excelentes alimentos cerebrales. Los granos integrales como la avena, la cebada y la quinoa son ricos en muchas de las vitaminas B que funcionan para reducir la inflamación cerebral. Mantener el equilibrio de las bacterias intestinales también es primordial, ya que varios neuroquímicos que el cerebro usa para la regulación de procesos fisiológicos y mentales son producidos por la flora intestinal. De hecho, se cree que el 95% de la serotonina en todo el cuerpo, un neurotransmisor vinculado con la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia y otros trastornos del estado del ánimo, es producido por las bacterias en tu intestino. Y no puedes olvidar el comer conscientemente. Presta atención a cómo te sientes cuando comes y cómo lo que comes te hace sentir. Ya que es raro que prestemos atención de lleno a cómo lo que comemos nos afecta, los nutricionistas recomiendan mantener un diario para documentar lo que comes, lo cual puede ayudarte a aprender tus hábitos y patrones alimenticios, identificar los alimentos buenos y no tan buenos que comes regularmente. Estudios han demostrado que si estás tratando de perder peso, mantener un diario puede ser una herramienta efectiva para ayudar a cambiar tu comportamiento, llevándote a ser más exitosa en tu dieta o régimen de adelgazamiento. El diario debe incluir con detalles qué, cuánto y cuándo estás comiendo, dónde y con quién comes, qué más estás haciendo al mismo tiempo en que comes y cómo te sientes mientras comes. Feliz, triste, estresado, ansiosa, aburrida, cansada. La Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard recomienda que después de completar el diario de alimentos por una semana, saques tiempo para analizarlo, buscando tendencias, patrones o hábitos y haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué tan saludable es mi dieta? ¿Estoy comiendo verduras y frutas todos los días? Si es así, ¿cuántas son las porciones? ¿Estoy comiendo granos enteros cada día? ¿Estoy comiendo alimentos o bebidas con azúcar agregada? Y si es así, ¿con cuánta frecuencia? ¿Con cuánta frecuencia como a la ligera?
y cómo afecta mi estado de ánimo en la selección de mis alimentos. Recuerda que el conocimiento es poder y conocer más acerca de tu nutrición y de tus hábitos alimenticios puede hacer una gran diferencia en tu bienestar físico y en tu salud mental. En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. Aquí algunas de las preguntas hechas con más frecuencia en las redes acerca de la psicología del comer. ¿Cuáles son algunos factores psicológicos de los hábitos alimenticios? Estudios demuestran que las personas tienden a comer más dependiendo de cómo se sientan en el momento. Las emociones negativas como la ira, el miedo y la tristeza se asocian con patrones de alimentación irregulares, con el comer actuando como una distracción para relajarte o sentirte mejor. El estrés se asocia con los antojos a la comida chatarra, particularmente entre las mujeres. De igual manera, los síntomas depresivos se asocian con el aumento o baja del apetito, el comer en exceso o no comer suficiente, las preferencias de alimentos altos en grasas y carbohidratos y el exceso del uso del alcohol. ¿Cuáles son algunas necesidades psicológicas asociadas con la comida? Muchas personas usan los alimentos como mecanismo de afrontamiento para lidiar con sentimientos como el estrés, el aburrimiento, la ansiedad, e incluso para prolongar los sentimientos de alegría. Si bien esto puede ayudar a corto plazo, comer para calmar y aliviar tus sentimientos a menudo conduce al arrepentimiento o al sentimiento de culpa, e incluso puede aumentar los sentimientos negativos y afectarte física y mentalmente. ¿Qué causa los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia? Cualquiera puede desarrollar un trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios a menudo comienzan en la adolescencia o adultez joven, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Varios factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno alimentario como la anorexia y la bulimia, entre ellos el historial familiar, teniendo más probabilidades de ocurrir en personas que tienen padres o hermanos que han tenido un trastorno alimentario, el estrés, trauma, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y otros problemas de salud mental pueden aumentar la probabilidad de un trastorno alimentario. La dieta frecuente es un factor de riesgo para un trastorno alimentario, especialmente con un peso que está constantemente en el sube y baja. Y un historial de acoso o bullying acerca del peso. Las personas que han sido molestadas o intimidadas por su peso de parte de sus familiares, compañeros de trabajo y amigos tienen más probabilidades de tener en su relación con la comida un problema y desarrollar un trastorno alimentario. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. Conocer mejor tu relación con la comida y tus comportamientos alimenticios va a ser de gran beneficio para tu bienestar físico y mental. Aquí 10 consejos de la Cleveland Clinic para una alimentación saludable. No saltes comida durante el día. El comer tus 3 comidas diarias te mantendrá debidamente nutrido y evitará que comas de más en otros momentos del día. Planifica las comidas y los bocadillos con anticipación, así estarás en control de cuándo y qué vas a comer. Elige alimentos saludables incorporando frutas, verduras y granos integrales y limitando los alimentos alta y ultra procesados. Bebe mucha agua. El agua apoya tu salud y promueve la hidratación sin agregar calorías a tu dieta y hasta puede controlar tus antojos entre comidas. Retrasa comer cuando se te entren los antojos. Si se te antoja comer algo entre comidas, trata de distraerte y no caer presa del antojo. Tú debes controlar el antojo y no el antojo a ti. Haz ejercicio en lugar de comer cuando te sientas aburrida. Presta atención cuando comes. No comas mientras miras televisión, trabajando o conduciendo. Saca tiempo para comer y no estés pegado en el teléfono, en las redes cuando lo haces. Así no estarás distraído y no terminarás comiendo de más. Mira el tamaño de las porciones y come despacio. No te sirvas más de lo que debes comer. Recuerda que toma unos 20 minutos para que tu cerebro envíe la señal de que estás lleno. Si te sirves de más y comes muy rápido, terminarás casi explotando de lo lleno y habiendo comido calorías innecesarias. Usa la pesa o báscula conscientemente. Si estás tratando de perder peso, el cambio no va a ser repentino. Pesarte diariamente te va a frustrar y hasta
tirar la toalla. Y piensa en comer de manera saludable como un cambio de estilo de vida y no como una tarea difícil. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas jocosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Para entender lo que estamos comiendo es importante comprender las etiquetas de los alimentos, esos nutrition facts que se ven en la parte de atrás de las latas, ¿verdad? O la información nutricional en todos los alimentos y bebidas empacados según requerido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. A buenas y primeras vemos los servings o las porciones que podemos sacar del envase y el tamaño de esa porción o ración. Un envase de alimento puede contener más de una porción, así que ojo, si dice 8 porciones por envase y te comes todo el contenido del envase, vas a tener que multiplicar toda la información que ves por 8. Luego vamos a ver las calorías por porción. Hay que recordar que 2.000 calorías al día se utilizan como guía para consejos generales de nutrición. Tus necesidades calóricas pueden ser mayores o menores dependiendo de tu edad, sexo, altura, peso y nivel de actividad física. Luego vemos la cantidad en gramos o miligramos del total de grasa, grasas saturadas y trans, colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares totales, azúcares añadidos y proteínas. Estos están seguidos por vitaminas y minerales que suelen estar bajos en la dieta de los estadounidenses, como la vitamina D, el calcio, el hierro y el potasio. Ahora bien, ¿cómo entender los porcientos? El porcentaje de valor diario muestra cuánto contribuye el nutriente en la porción del alimento que estás comiendo a la dieta diaria total. O sea, si ves que el total de grasa equivale a un 10%, eso quiere decir que la porción que te vas a comer contiene el 10% de toda la grasa que debes comer ese día. Pendiente. Como referencia, un valor diario del 5% o menos por porción se considera bajo, pero uno del 20% o más se considera muy alto, así que ojo en lo que vas a comer. Sabiendo cómo leerla, haz que la etiqueta trabaje para ti. Usa la etiqueta para satisfacer tus necesidades dietéticas personales. Elige alimentos que contengan más de los nutrientes que deseas obtener y menos de los nutrientes que deseas limitar. Con frecuencia, elige alimentos que sean más altos en fibra dietética, vitamina D, calcio y potasio y bajos en grasas saturadas, sodio y azúcares añadidas. Recuerda que elegir alimentos y bebidas más saludables puede ayudar a reducir tu riesgo de desarrollar algunos problemas de salud, como la alta presión, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la anemia. Y ahora bien, conociendo la etiqueta, pasemos a la cocina para poner en práctica todo lo aprendido. Acompáñame. Buenas mi gente y bienvenidos a mi cocina. Tengo el horno a fuego y ya está oliendo muy rico, pero antes de ver lo que estoy cocinando, quiero que veas cómo voy a llenar mi plato siguiendo las recomendaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA por sus siglas en inglés, las cuales puedes encontrar en myplate.gov, myplate.gov. Bueno, veamos aquí que vamos a utilizar la mitad de frutas y vegetales del plato, una cuarta parte granos y una cuarta parte de proteínas. Los lácteos van a ir siempre al ladito, ¿ok? Así que llena la mitad de tu plato con frutas y vegetales. La recomendación es enfocarte en la variedad. Agregar vegetales a diferentes platos durante el día, a tus guisos, a tus sándwiches, a tus wraps. Los vegetales pueden ser frescos, congelados o enlatados. Todos los vegetales cuentan. Eso sí, ojo, busca reducido en grasa o sin sal agregada en la etiqueta. Compra frutas para tenerlas disponibles y para agregarlas o para comerlas durante todo el día como tu merienda o bocadillo. Al igual que los vegetales, las frutas pueden ser enteras, frescas, congeladas, enlatadas o deshidratadas, pero sin azúcares añadidos. Y si compras jugos, elige jugos con fruta 100% natural. Para mi porción de vegetales y frutas, qué mejor que coles de Bruselas o los Brussels sprouts, como le llaman en inglés, que los hice al horno con cebollas lilas o moradas, arándanos o cranberry seco y un poquito de tocineta, solo para darle un gustito. Así que vamos a ver por aquí en el horno, espera bien no quemarme. Y aquí mi gente, tenemos los coles de Bruselas acabaditas de salir del horno.
los cuales vamos a añadir a mi plato. Ahora bien, llena una cuarta parte de tu plato con granos. Los alimentos elaborados con trigo, arroz, avena, harina de maíz, cebada u otro grano de cereal son productos de grano. Elige versiones integrales de comidas habituales como el pan, pasta, arroz y tortillas. Y si no estás seguro de qué es integral, es fácil. Consulta la lista de ingredientes para ver si aparecen las palabras integral, cereal integral o whole en inglés. Para mi porción de granos voy a añadir un panecillo de trigo integral en mi plato más adelante. Y por último, llena una cuarta parte de tu plato con proteína. Come una variedad de alimentos ricos en proteínas como frijoles, habichuelas, soya, mariscos, carnes magras y de aves y nueces y semillas sin sal. Come marisco por lo menos 2 veces al día. Elige cortes de carne y carne molida que sean al menos 93% magra o lean, como se conoce en inglés. Para mi proteína, una chuletita de cerdo al horno sazonada como lo hacía mi abuelita. Y aquí también en el horno lo cocinamos todo en el día de hoy. Vamos a ver por aquí esta chuletita al horno. Mira mi gente cómo se ve esa chuletita aquí. A ver, no dejarle caer un poquito la grasita esta que está bien rica. Y bien, fuera del plato vas a añadir productos lácteos. Elige lácteos bajos en grasas, preferiblemente de 1% grasa o sin grasas o descremados. Puedes obtener la misma cantidad de calcio y otros nutrientes que la leche entera, pero con menos grasas saturadas y calorías. Y si eres intolerante a la lactosa, prueba la leche sin lactosa o una bebida de soya fortificada. Para mi parte láctea voy a utilizar como la misma vez mi postre, un yogur al cual le añadiré frutas, cerezas, cherries, blueberries y también un poquito de fresas. Y recuerda siempre escoger alimentos y bebidas que sean bajos en azúcares añadidos, grasas saturadas y sin sodio. Bueno, mi gente, habiendo servido el plato, vamos a ver cómo se ve y si se compara al tuyo. Tenemos la mitad del plato con frutas y vegetales. Aquí tenemos las coles de Bruselas y los arándanos o cranberries. Una cuarta parte de proteína con la chuletita al horno y una cuarta parte de granos con el panecillo integral. Y también tenemos por acá en los lácteos el yogur con frutas. Aquí tenemos, le añadí cherry, cranberries y strawberries. Y qué mejor que bajar la comida con un refrescante vasito de agua. Es hidratante y 0 calorías. ¡A comer! Bueno, mi gente, espero que les guste esta comida que les hice para ustedes hoy. Y vamos a probar por aquí. ¿Qué diría mi madre de intercambio, Chantal, cuando vivía en Bruselas y me hacía coles de Bruselas por lo menos una vez en semana? Las odiaba en aquel momento, pero ahora qué ricas son. Mi gente, buen provecho y salud. ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades mentales, a sus familias y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia.
Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y para ti que te gustan los podcasts, ahora estamos disponibles en Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD, por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros auspiciadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Y ellos son Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el Dr. Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud. Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental No Hay Salud.